Hoy tenemos el privilegio de que el pastor Kerry McGonigal, pastor de aquí, uno de los pastores en Christ Fellowship Cherrydale de nuestra iglesia, estará compartiendo la palabra de Dios con nosotros hoy. Buenos días, familia. See, I don't even need a translator. Dice que ya no necesita un traductor. Being here this morning is a real privilege. Estar aquí en esta mañana es un gran privilegio para mí. It's exciting for me and the other pastors of Christ Fellowship Charity to be part of this church plant and to see how God is already blessing us with so many blessings. Es una gran bendición para mí, los demás pastores de la iglesia, ser parte de lo que Dios está haciendo aquí a través de sus grandes bendiciones. We have so many things to be thankful for, and we count it a privilege to come alongside Pastor Luis and all of you for the sake of the same mission of multiplying disciples, churches, and leaders so that Jesus is known here in the upstate and to the ends of the earth. I'll try. Yeah, sorry. A little bit slow. Thank you. Tenemos tanto para estar agradecidos y es un gozo venir alrededor de ustedes por la misma misión de multiplicar discípulos, iglesias y líderes que sigan a Jesús desde aquí hasta el rincón, hasta todos los rincones del mundo. I wanted to test Pastor Luis to see how good he was. Estaba probando al traductor. Well, think about the difference between being a guest in someone's house and being a member of their family. Imagínate ahora la diferencia entre ser el invitado a la casa de alguien o ser parte de la familia de alguien. A guest is welcome, of course. A guest enjoys hospitality, but a guest has no obligations. Un invitado es bienvenido, claro. Un invitado disfruta de la hospitalidad, pero tampoco es parte realmente de la familia. So when the visit is over, the guest goes home, Así que cuando la visita se acaba, el invitado se va a su casa. or at least you hope they do. O por lo menos tú esperas que sea así. But the family continues without the guest. Pero la familia continúa aún cuando ya el invitado se fue. A family member, on the other hand, is different. Pero de otro lado, un miembro de una familia es diferente. You don't leave the family when it becomes inconvenient or hard. Tú no dejas a la familia cuando las cosas se ponen difíciles. You don't look for a better family when this one is hard. Tú no te mudas a una familia mejor cuando en esta las cosas son difíciles. You belong, not because of what you receive, but because of who you are to one another. Tú perteneces no por lo que has recibido, sino por la identidad que ustedes tienen el uno con el otro como familia. Belonging to each other runs deeper than the benefit that you receive from that person. Pertenecer el uno al otro va mucho más allá que los beneficios que podamos recibir el uno del otro. Many people relate to their church the way that a guest relates to its host. Y hay mucha gente que se relaciona con su iglesia de la misma forma que un invitado se relaciona con un anfitrión. They come when they can, they enjoy what is offered, but they Vienen don't feel any obligation. vienen cuando pueden, disfrutan lo que se les ofrece, pero no sienten ninguna obligación. But what we're going to see today is that God has not called us to be guests. He has called us to something far deeper than that. Pero lo que veremos hoy es que Dios no nos ha llamado a ser simples invitados. Él nos ha llamado a algo mucho más profundo que eso. And the word the Bible uses in this case is not even family, it's stronger. Y la palabra que Dios usa en su escritura no solamente es familia, es algo mucho más fuerte. Today we ask a simple question. What is a church member? Así que hoy hacemos una simple pregunta. ¿Qué es un miembro de la iglesia? The Apostle Paul answers this question in the book of Ephesians. El apóstol Pablo responde a esta pregunta, si abren sus Biblias en el libro de Efesios. And his answer may surprise us. Y la respuesta que él tiene puede sorprenderte en el día de hoy. Here is the big idea for today. Y aquí está la gran idea que tenemos hoy. A church member is a believer who belongs to the body in order to build up the body. Un miembro de la iglesia es alguien que pertenece al cuerpo de Cristo para edificar el cuerpo de Cristo. Ephesians is going to help us answer three questions. Y Efesios nos va a ayudar a responder hoy tres preguntas. Number one, what is a church member? ¿Qué es un miembro de la iglesia? Number two, who is a church member? ¿Quién es un miembro de la iglesia? And three, what does a church member do? Y tercero, ¿qué hace un miembro de la iglesia? So let's take those one at a time. Así que vayamos por esa una a la vez. What is a church member?
¿Qué es un miembro de la iglesia? What we see in Ephesians is that a church member is part of a living body. Lo que vemos en el libro de Efesios es que el miembro de la iglesia es parte de un organismo vivo. We are connected to Christ as head, Some- and we are connected to each other. Estamos conectados a Cristo como la cabeza y uno al otro también. Now, the image you use to think about something shapes how you treat it. Así que la imagen que tú tienes en tu mente usualmente también afecta la forma en cómo tú tratas esa cosa. If we think of the church as a business, then we will treat it as a business. Si pensamos en la iglesia como un negocio, la trataremos de esa forma, como un negocio. If you think of the church as a service that you purchased, then you leave when you find a better deal. Si la ves como un servicio por el que tú compras, vas a dejarla tan pronto encuentres como un mejor trato, un mejor deal. But if you adopt Paul's image of a living body, that sense of obligation and commitment completely changes. Pero si adoptamos esa visión que Pablo tiene de la iglesia como un organismo vivo, como un cuerpo, ese sentido de obligación y compromiso cambia completamente. The image of the body is meant to reform the way we see ourselves and the way we see each other. Esta imagen del cuerpo está hecha para reformar y cambiar la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. So let's begin here. The church is the body of Christ. Así que comencemos aquí. La iglesia es el cuerpo de Cristo. In the first message of this Church Matters series, we asked, what is a church? Cuando hicimos el primer mensaje en esta serie, hicimos esa pregunta. ¿Qué es la iglesia? Paul's answer in Ephesians is this: Y esta es la respuesta de Pablo en el libro de Efesios. the church is the body of Christ. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Paul uses that word body 9 times in this letter. En la carta Pablo usa esta palabra 9 veces. 8 of those 9 times, he's describing the church. Y 8 de esas 9 veces es escribiendo a la iglesia. Listen to how he introduces it in chapter 1. Veamos lo que dice en Efesios 1. You want me to read? Yes. Efesios 1:22. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. So the church is his body, Christ is the head. Así que la iglesia es su cuerpo y Cristo es la cabeza. That is the picture for everything that follows in this letter. Esa es la imagen para todo lo que sigue en la carta a los Efesios. An organization or business might be able to function without a leader, Quizás una organización podría funcionar sin su líder, but a body just can't live without a head. pero un cuerpo no puede sobrevivir sin la cabeza. Second, the church is made up of individual members. También entendemos que la iglesia está compuesta por miembros individuales. In other words, the body is made up of specific parts. Así, en otras palabras, está compuesta por partes específicas. In Ephesians 5:30, Paul connects the two levels in one phrase: because we are members of his body. En Efesios 5:30, Pablo conecta estas dos realidades cuando dice, porque somos miembros de su cuerpo. The body is the whole and the members are the parts. El cuerpo es el todo y los miembros son las partes específicas. And that word translated members helps us understand what it means to be a church member. Y esa palabra traducida como miembros nos ayuda a entender entonces lo que un miembro realmente es. You find the same word running throughout the New Testament with the same meaning. Y puedes encontrar esa palabra en todo el Nuevo Testamento con el mismo significado. A limb, an Una, organ, una extremidad, un órgano, a physical part of the body. una parte física del cuerpo. Jesus uses it in the Sermon on the Mount when he speaks of an eye or a hand. El mismo Señor Jesús lo usa en el Sermón del Monte cuando él habla de una mano o de un ojo. James uses it to describe our tongue. Santiago también lo usa cuando describe la lengua. And Paul uses it in Romans 12. Y Pablo también lo usa en Romanos 12, 4 y 5 cuando dice, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. So we're talking about members who belong to one another. Así que estamos hablando de miembros que pertenecen los unos de los otros. Not just subscribers to the same streaming service. No suscriptores del mismo Netflix. We're talking members and limbs that are tied to each other because they belong to the same body. Estamos hablando de miembros que son extremidades, que son partes que están atadas a un mismo cuerpo.
So it's interesting that when Paul reaches for a word to describe what it means to be a church member, Así que cuando vemos por una palabra que Pablo está usando para describir la membresía de la iglesia, he doesn't borrow from the language of business. él no la usa del lenguaje de negocios. He uses physical, biological language. Él usa un lenguaje físico, un lenguaje biológico. A gym does not notice when you cancel your membership there. Un gimnasio no se da cuenta cuando tú cancelas tu membresía, But a body knows exactly what is there and exactly what is missing. pero un cuerpo sabe lo que está ahí y también lo que falta. There's a medical phenomenon called phantom limb syndrome. Hay un fenómeno médico que se llama la extremidad, el síndrome de la extremidad fantasma. When a person loses an arm or a leg, their body continues to feel it. Cuando una persona pierde un brazo o una pierna, el cuerpo continúa sintiendo como si estuviera ahí. So they may feel pain in a hand that no longer exists. Pueden sentir dolor en una mano que ya no existe. The nervous system keeps reaching for a connection that's gone. Y es porque el sistema nervioso sigue buscando una conexión por un miembro que ya no está. It's like the body is aching for what is missing. Es como que el cuerpo está siendo con dolor por lo que le falta. We too need to think of ourselves as members and limbs connected like that. Así que nosotros también tenemos que pensar de la misma forma, como miembros que estamos conectados los unos con los otros. The point is, church membership is not a card that we carry in our pocket. Así que el punto es este. La membresía de la iglesia no es una tarjeta como la de Costco que llevamos en el bolsillo. It is a living connection with Christ and his people. Es una conexión viva entre Cristo y su pueblo. So what is a church member? Entonces, ¿qué es un miembro de la iglesia? Paul answers it with a church member is an individual, essential part of a living body. Entonces Pablo le responde diciendo, un miembro de la iglesia es un individuo, una parte esencial de un cuerpo vivo, Connected to Christ the head and connected to the members. conectado a Cristo como la cabeza y conectado a los demás miembros. But now we need to ask who exactly belongs to that body. Pero ahora tenemos que preguntarnos entonces, ¿quién realmente pertenece a ese cuerpo? Who is a church member? ¿Quién es un miembro de la iglesia? And Paul answers that this way Y Pablo lo responde de esta forma, in chapter 2. en el capítulo 2. A church member is someone with a particular history with God, Es alguien que tiene una historia particular con Dios. a history or a biography of grace. Una historia o una biografía de gracia. Ephesians does not describe a church member by their attendance or their family background or their good works. Así que Efesios no lo describe al miembro de una iglesia por su asistencia, por su background familiar, su trasfondo o por su esfuerzo moral. It describes them by a story, Los describe a través de su historia. a specific story that God writes in the life of every person who belongs to Him. Una historia específica que Dios escribe específicamente en cada persona que pertenece a Él. The story begins here. Y aquí comienza la historia. A church member is someone who was once dead in sin. Un miembro de la iglesia es alguien que una vez estuvo muerto en sus pecados. Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo de mismo que los demás. Notice that Paul's first word to describe us and our history is dead. Noten que la primera palabra que Pablo usa para nuestra historia es muertos. Before God acts, every person is shaped by three forces. Antes que Dios hace su obra, hay tres fuerzas a las que estamos sometidos todos. There's the world system running in rebellion against God, Está el sistema del mundo que corre en rebeldía contra Dios. the devil who is working in those who disobey, El diablo trabajando en aquellos que desobedecen. and the flesh, the person's own desires that are against God. Y la carne, los propios deseos de cada persona que están en contra de Dios. World, flesh, and devil.
el mundo, la carne y el diablo. All three pulling in the same direction, away from God. Todos arrastrándonos a nosotros en la misma dirección, lejos de Dios. And the verdict is clear. Y el veredicto es sumamente claro hoy. Children under wrath by nature. Hijos bajo la ira de Dios por naturaleza. This is not something that education can fix. Eso no es algo que la educación lo puede arreglar. The diagnosis is fatal. Ese es un diagnóstico fatal. And that brings us to the second part of our story. Y eso es lo que nos lleva a la segunda parte de la historia. A church member is someone upon whom God has set his love before the world began. Un miembro de una iglesia es alguien en quien Dios ha puesto su amor aún antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1, 4 y 5. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Before the problem of sin played out in our lives, God had already acted. Antes que el problema del pecado se revelara en nuestras vidas, ya Dios había actuado. He chose, he predestined. Él escogió, Él predestinó. Not because of anything we offered, not because of any merit that he saw in us. Pero no fue por nada que Él vio en nosotros, ningún mérito ni nada que podíamos ofrecer. If anyone is a member of the body of Christ, it is because of the good pleasure of God's will. Así que si alguien hoy es miembro del cuerpo de Cristo, es por el puro afecto de la voluntad de Dios. God set his love on us when he didn't have to, when he had every reason not to. Cuando Dios tenía toda la razón para no amarnos, Él decidió amarnos. So think of someone that's going into cardiac arrest. Así que imagina a alguien que se ha ido en un ataque cardíaco. They didn't decide to recover. Ellos no decidieron recuperarse. They were found. Someone Fueron- else made the call. Fueron encontrados, alguien los encontró y los ayudó. Someone else began the compressions. Alguien comenzó a darle compresiones en su pecho. The person who was resuscitated wakes up owing a debt that they can never repay. La persona que resucita de algo así, ahora se levanta teniendo una deuda que no puede pagar. They are alive entirely because of what someone else did while they were helpless. Están vivos porque por algo que hizo otra persona, alguien más, en un momento que ellos no podían hacerlo. That is Ephesians 2. Y eso es lo que vemos aquí en Efesios 2. We were not struggling our way toward God. No estábamos luchando por caminar hacia Dios. We were dead. Estábamos muertos. But then God stepped into the scene, as it were. Y aquí entra Dios en la escena y cambia todo. And that brings us to the next step in our story. Y ahí vemos el próximo paso en nuestra historia. A church member is someone that God has made alive by his grace. Un miembro de la iglesia es alguien que estaba muerto, pero Dios ha hecho vivo, ha dado vida a través de su gracia. Como dice en Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Pero Dios. Did I say that right? Pero Dios, but God, two words that serve as the turning point for the entire passage. Pero Dios, las dos palabras que marcan el punto de no regreso en todo el pasaje. Everything before that is dead, disobedient, under wrath. Todo lo que había antes de eso es muerte, desobediencia, ira. Everything after that is God's grace. Todo lo que hay después de eso, gracia de Dios. God, rich in mercy, moved by great love, acted on people who could not act for themselves. Dios rico en misericordia, movido por su gran amor, actuó de esta forma en personas que no lo podían hacer por sí mismas. Grace means God gave us what we did not earn and what we could not earn. Gracia significa que Dios nos dio lo que no podíamos ganar y lo que no teníamos ninguna posibilidad de recibir nosotros mismos. And Paul is explicit. Y aquí Pablo es explícito. Not from works so that no one can boast. No por obras para que nadie se gloríe. And the only right response to this grace is worship. Y la única respuesta ante esto, adoración. Next, the church member is someone who has heard the gospel and believed. Y seguimos viendo la historia como el miembro de una iglesia es alguien que ha escuchado el evangelio y ha creído. Efesios 1:13 dice así: en él también ustedes,
después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. At some point, the gospel, the good news about Jesus, reaches a person. En algún punto el evangelio, las buenas noticias de salvación, alcanza a una persona. A church member is someone who responds in faith. Un miembro de la iglesia es alguien que responda a ese mensaje con fe. Faith is not a work. La fe no es una obra, It's an open hand receiving a gift. es una mano abierta que recibe un regalo. It is trusting personally that what Christ has done is sufficient, Es confiar personalmente que lo que Dios ha hecho es suficiente, that his death covers your sins, que su muerte cubre tus pecados and his resurrection is your hope. y que su resurrección es tu esperanza hoy. Next, a church member is someone sealed with the Holy Y Spirit. seguimos viendo la historia. Un miembro de la iglesia es alguien que es sellado con el Espíritu Santo. El final del verso 13 dice, y fueron sellados con el Espíritu de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para alabanza de su gloria. The Spirit is the sign of belonging. El Espíritu es esa señal de que pertenecemos. In the ancient world, a seal marked someone belonging to someone. En el mundo antiguo, un sello marcaba que algo pertenecía a alguien. God places his Spirit on everyone who is his, Así que Dios da su espíritu a cada persona que le pertenece. not as a reward for good works or maturity, but as a mark of ownership. No como una recompensa por las buenas obras o por la madurez, pero como una marca de que esa persona es mía. A church member is someone in whom the Spirit of God dwells. Un miembro de la iglesia es aquel en quien el Espíritu de Dios habita. And lastly, a church member is someone who has been baptized. Pero también podemos ver que un miembro de la iglesia es alguien que ha sido bautizado, como dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. Baptism is a public declaration that follows our personal belief. Así que el bautismo es la declaración pública que sigue a nuestra creencia personal. It is a public act done before the body to declare that that person has joined. Es un acto público que se hace ante el cuerpo de Cristo como una declaración que esa persona se ha unido a la comunidad de creyentes. It's a person standing before witnesses and saying, "This is my story, and I am not ashamed of it." Es una persona que se pone de pie ante testigos y dice, esta es mi historia y no me avergüenzo de lo que Dios ha hecho. So here's the point. Así que este es el punto. A church member is not someone defined by their good works or background or attendance. Así que un miembro de la iglesia no es alguien que está definido por sus buenas obras o por su trasfondo. A church member is defined by their history of experiencing God's saving grace. Un miembro de la iglesia es aquel que está definido por la historia que Dios ha hecho en su vida. So when we sit down with somebody who wants to become a member of this church, we want to hear their story. Así que cuando nos sentamos en la entrevista para alguien que quiere ser miembro de esta iglesia, queremos escuchar su historia, Their story or biography of grace. su biografía de gracia. It doesn't have to be dramatic or spectacular. No se tiene que ser dramática y espectacular, It just needs to be real. solo necesita ser real. It's just a testimony that God has stepped into your life to do what only God himself can do. Es un testimonio de que Dios ha hecho paso en tu vida y que tú ahora puedes hacer cosas que solamente, donde Él entra en tu vida y hace cosas que tú no podías hacer. So a church is a community of people who each carry this story with them. Entonces la iglesia es una comunidad de creyentes donde cada uno trae su propia historia de gracia. Maybe as I worked through that, you said to yourself, that's not my story. Pero quizás mientras estamos hablando tú dices, pero esa no es mi historia. But it can be. Pero te digo hoy, esa puede ser tu historia. God is not waiting for you to improve your life first. Dios no está esperando que tú pruebes que tú eres valioso delante de Él. The question is simply this: La pregunta es simplemente esta. will you receive by faith what Christ has already accomplished? ¿Recibirás o podrías recibir hoy por fe lo que Cristo ya ha logrado? If you're here and you have questions, I would love to talk with you after the service. Si estás aquí, tienes preguntas, me encantaría hablar contigo al final del servicio. Or you can speak with Pastor Luis or the people who are around you. Puedes hablar conmigo también o con cualquier persona alrededor de ti. We would love for this story to be your story. Porque
es nuestro mayor deseo que esta historia que acabamos de ver aquí en Efesios 2 sea tu historia también. So then, what does a church member do? Entonces, por último, ¿qué hace el miembro de una iglesia? We could summarize it this way: a church member actively contributes to the building up of the body. Lo podemos ver de esta forma. Un miembro de la iglesia activamente contribuye a la edificación del cuerpo. First, we see in Ephesians 4, 11, and 12 that a church member is equipped and expected to do the work of ministry. Como vemos en Efesios 4, el miembro de una iglesia es equipado o capacitado y se espera que haga el trabajo del ministerio. That word translated equip was used in ancient medicine for setting a dislocated joint back into place. Esa palabra equipar, capacitar que se ve ahí, se usaba en la medicina antigua cuando alguien estaba una unión que estaba dislocada, la ponían de nuevo, una articulación la ponían de nuevo en su lugar. So to equip the saints is to restore them to a proper function so they can do their part. Entonces, capacitar a los santos es restaurarlos a que puedan hacer la función apropiada y puedan hacer su parte dentro del cuerpo. The pastor's role is not to do all the ministry himself. Así que el rol de un pastor no es hacer todo el ministerio él solo. It is to set every member in a position to do their work. Es poner a cada miembro en una posición para que puedan hacer su trabajo. The work of ministry belongs to every member of the body. El trabajo de Cristo pertenece a cada miembro de esta iglesia. And the goal is not just to get more people in the room. Y la meta no es simplemente que llenemos este lugar con más personas. Paul says the goal is men and women growing into maturity, into the fullness of Christ. La meta es que haya hombres y mujeres que estén creciendo en madurez a la semejanza de Cristo. And he adds this: a mature body is a protected body. Y él agrega esto, que un cuerpo maduro es un cuerpo que está también siendo protegido. Members who are not growing are vulnerable to false teaching and confusion. Los miembros que están creciendo no son vulnerables a la falsa enseñanza y a la confusión. Los miembros que no están creciendo. Perdón. So what is the work of the ministry? Así que, ¿cuál es el trabajo del ministerio? It's a church member speaking the truth in love, Ephesians 4:15. Como dice en Efesios 4:15, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hablar la verdad en amor. Speaking the truth in love. This is what members do for each other. Esto es lo que hacen los miembros los unos por los otros. Hablar la verdad en amor. Truth spoken with love, with gentleness, seeking the genuine good of the person that you're speaking to. Hablada con amor, con gentileza, buscando el bien verdadero de la persona con quien estamos hablando. This is how the body grows. De esta forma es que el cuerpo de Cristo crece. Not just in large gatherings, No solamente en reuniones como esta más grandes, but member to member in everyday life. pero persona a persona en la vida diaria. And Paul gives us a picture of this that we might not expect. Look at Ephesians 5:19. Y miren lo que Pablo nos da una imagen en Efesios 5:19, que es quizás lo que nosotros no esperaríamos. Dice así: hablen entre ustedes, Efesios 5:19, con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Singing together is one of those ways that we can speak to one another. Así que cantar juntos es una de esas formas en que nos hablamos los unos a los otros. So when this congregation sings, you are not just offering worship to God. Así que cuando cantamos no solamente estamos ofreciendo alabanza verticalmente a Dios, You are speaking truth to one another. estamos hablándonos verdad los unos a los otros. The words of a hymn move horizontally. Las palabras de los himnos y canciones que cantamos también se mueven horizontalmente. They move between members as the body reminds itself of who God is and what God has done. Se mueven entre los miembros para recordarnos de quién Dios es y también lo que Él ha hecho en medio de nosotros. That means that your voice in this room matters. Significa que cuando estamos cantando, tu voz en este lugar cuenta también. When somebody who can gather chooses not to gather, the body loses a voice that it needs to hear. Cuando alguien que puede reunirse con otros creyentes en el servicio y no lo hace, el cuerpo también pierde una voz que necesita escuchar. The one another obligations that Paul describes throughout Ephesians flow from that same Y posture. estos unos a los otros que encontramos a través del libro de Efesios salen de esta misma postura. Bearing with one another in love.
llevando las cargas los unos de los otros en amor, forgiving one another as Christ forgave us, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó, submitting to one another in the fear of Christ. sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Each of those is a form of either speaking or living the truth in love. Cada una de esas es forma tanto de hablar como de vivir la verdad en amor. And when the body speaks the truth in love, the body grows. Y cuando el cuerpo habla la verdad en amor, ¿saben qué pasa? El cuerpo crece. So a church member is someone who contributes to the growth of the body. Así que un miembro de la iglesia contribuye al crecimiento de la iglesia. Como vemos en Efesios 4:16. Efesios 4:16 que dice, un momento, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. So every believer is given something specific by Christ himself. Así que cada creyente se le ha dado algo específico por parte de Cristo. And every believer is called to exercise that gift for the service of the body. Y cada creyente se ha llamado a usar ese regalo que Dios le ha dado, ese don, para el servicio del cuerpo de Cristo. In soccer, a team does not win because one player is brilliant. En el fútbol, un equipo no gana solamente porque un jugador sea brillante. It wins when every player does their part. Gana cuando cada jugador hace la parte que le toca hacer. So the forward who refuses to run back toward their own goal to help defend it, Así que el delantero que no corre hacia atrás también a defender. the defensive player who lets the opponent they're supposed to be guarding get away or stand open, El defensa que deja aperturas para que la ofensiva contraria entre. when these players stop working, the team's formation falls apart. Así que cuando esos jugadores dejan de hacer su parte, la formación que había del equipo deja de funcionar. They end up leaving big gaps that the other team takes advantage of. Y dejan muchos espacios abiertos y el otro equipo anota. But when every player is committed and doing their part well, something happens that no individual effort can produce. Pero cuando cada jugador está comprometido a hacer su pequeña parte, algo pasa que ningún esfuerzo individual puede producir. It's almost like the team is moving as one. Es como si el equipo se estuviera moviendo como uno solo. That is the picture that Ephesians paints. Y esta es una imagen que Efesios nos presenta hoy. By the proper working of each individual part, every member contributing is how the body builds itself up in love. Por el trabajo que hace cada uno es como el cuerpo es edificado y lo hace, está siendo edificado en amor. So a church member is not a consumer who attends Sunday services. Así que el miembro de la iglesia no es un consumidor que asiste a los servicios del domingo. According to Paul, they are a contributor who builds. De acuerdo a lo que dice Pablo, es alguien que contribuye y que está edificando. That means every member's faithfulness or lack of it has real consequences, not just for you, but for everyone else. Así que la falta de fidelidad y compromiso de un miembro tiene consecuencias reales para cada uno de nosotros. Again, the big idea is a church member is a believer who belongs to the body in order to build up the body. De nuevo, la gran idea. Un miembro de la iglesia es un creyente que pertenece al cuerpo de forma que está edificando el cuerpo. So we've been asking 4 questions in this series. Así que hemos hecho 4 preguntas en esta serie. What is a church? ¿Qué es la iglesia? Not a business, but a living body. No es un negocio, pero es un organismo vivo. The body of Christ brought together not by shared preference, but by the blood of Jesus Christ. Un cuerpo de Cristo que ha sido unido y hecho parte juntos no es por una preferencia común, sino por la sangre de Cristo. And what does the church do, secondly? Segundo, ¿qué hace la iglesia? La segunda pregunta. It displays the wisdom of God. Despliega la sabiduría de Dios. It proclaims the gospel, it makes disciples. Proclama el evangelio, hace discípulos. The gospel is living proof that God can unite people who have every reason to stay divided. Y ese evangelio es una razón y una prueba viva de que Dios une personas que tenían todas las razones para no estar juntos. Third question is, how is the church led? Y la tercera pregunta, ¿cómo se lidera? ¿Cómo es liderada la iglesia? Paul answers by a head, Christ himself. Y él lo responde Pablo por la cabeza, Cristo mismo. And he gives gifts to the church
people, including pastors and teachers, Y él- to equip every member. Y Él le da regalos a su iglesia, incluyendo a los pastores y maestros, para capacitar a todos los miembros. And today, what is a church member? Entonces, hoy, ¿qué es un miembro de la iglesia? A believer who belongs to the body in order to build up the body. Un creyente que pertenece al cuerpo de forma que participa en la edificación del cuerpo. A church member is an essential part of a living body connected to the head. Es un miembro esencial del cuerpo de Cristo, pero conectado a la cabeza que es Cristo. So when we put all of those together, Así que cuando unimos todas estas cosas, a beautiful picture of the church emerges. una imagen muy preciosa de la iglesia surge aquí. The church is the body of Christ. La iglesia es el cuerpo de Cristo. The church is a community of once dead people whom God has raised to life. Es una comunidad de personas que estaban muertas y que Dios ha traído a la vida. And he has placed those people in relationship to one another. Y Él ha puesto a esas personas ahora en relación los unos con los otros. And he has called each one of us to build each other up in love until the whole body looks like its head, Jesus. Y nos ha llamado entonces a edificarnos unos a otros en base al amor hasta que seamos un día como nuestra cabeza que es Cristo. May God make that picture a reality here at Christ Fellowship. Que Dios haga que esa imagen sea una realidad aún en nuestra congregación en el día de hoy. Amen. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias de nuevo por tu palabra y gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú, Señor, haces una obra especial en medio nuestro, donde antes lo que estábamos muertos, ahora tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos propósito y somos parte de un cuerpo formado por creyentes de todas las generaciones y de todos los tiempos que se hace visible hoy en esta iglesia local. Te pedimos, Señor, si no hemos creído, que entendamos que estamos muertos. Que entendamos que podemos estar respirando biológicamente, que podemos estar quizás hasta progresando humanamente, pero es un camino que solo le lleva a la destrucción. Y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros hoy pueda ser parte de algo más grande y ser parte de historias individuales de gracia que han experimentado cómo Dios escribe una nueva historia en nuestros corazones y cambia corazones de piedra a corazones de carne para escribir gracia, amor, perdón. Te pido que podamos experimentar eso hoy de forma que también podamos ser parte de tu pueblo, cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra esperanza en ti. Y si ya hemos creído, Señor, que esta imagen de la iglesia que hemos visto en estas 4 semanas transforme la manera en que entendemos, vemos y vivimos como iglesia. Gracias, Señor, por traernos aquí hoy, por cada situación que tú permitiste para que hoy estemos escuchando esta palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén.